Hola nuevamente, muy buenas noches a todos ustedes aquí con su amigo y servidor el agrónomo en campo, Félix Calvari. Hoy estamos realizando el episodio número 7, el cual lo estamos titulando ¿Cómo se establece un huerto de hortalizas? Sí. Antes de continuar, quisiera saludar a las personas que nos están escuchando, principalmente aquí en México, Argentina, saludos, Estados Unidos, en Europa nos escuchan de Irlanda, Portugal, España, como había mencionado en Sudamérica están Argentina, Chile, Brasil, Perú y Paraguay. Sí, ya con los anteriores podcasts que hemos publicado, nos genera una estadística, y aquí tengo un dato muy importante que les puedo mencionar en este momento sobre los rangos de edad. Normalmente tenemos que de 18 a 22 años tenemos un 29% que nos escuchan, y también tenemos un dato del 28 al 34 años que es un 30%. Son los mayores radios escuchas de este podcast. Y pues quisiera también en este momento dar un tema que posiblemente sea de importancia para iniciar en algún cultivo de importancia, por la cual nosotros hemos decidido en hacer este podcast sobre cómo establecer el huerto de hortalizas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas localidades rurales pues normalmente tenemos un espacio detrás de la casa, un terreno o un pedazo de tierra que no está siendo cultivado, el cual podemos establecer un cultivo que nos dé alimentos para el autoconsumo. ¿Sí? Nosotros aquí en México tenemos en nuestras casas un pedazo de tierra el cual sembramos de acuerdo a la temporada que se tiene, como el maíz, el frijol, calabazas, los quelites. Y ahorita se acerca una fecha especial que es el 2 de noviembre, que se festeja a Todos los Santos, el cual en este tiempo ya se sembró la flor de muerto. Todo esto se siembra en terrenos de traspatio, pues donde la mayor parte de la población pues es de autoconsumo. Hay superficies que son de producción comercial que se vende en mayoreo, pero en cambio en las localidades rurales pues solamente se tienen para autoabastecimiento. ¿Sí? Entonces en eso es lo importante que tenemos que hablar el día de hoy. Si tuvieran algún comentario, alguna duda, les pido de favor que me escriban al siguiente correo, que es comuva@gmail.com, o nos pueden escribir en el blog, que es elagronomoencampo.blogspot.com, o en el Facebook que tenemos, ahí es el agrónomo en campo, ahí nos pueden localizar, o en la página de YouTube tenemos ahí las redes sociales, y ahí nos pueden escribir sus comentarios, sus dudas y todos los temas que quieran platicar. ¿Sí? Entonces por eso es que estamos realizando esta actividad. ¿Sí? Además de que todo lo que se produce puede haber un excedente y puede ser vendido en la misma localidad. No todo tiene que ser algo que consuma X o Y persona pensando en lo que consuman las demás personas. No, siempre hay que enfocarse en lo que uno consume. ¿Sí? Imagínense, nosotros aquí en la zona pues a veces le metemos que brócoli, coles, lechugas, no sé, hay otros cultivos como alcachofas, apios, aunque tienen contenidos nutrimentales muy altos, sin embargo no son tan consumidos. Uno
se consumen más los guasoncles, quelites, cosas que nos da en el mismo campo, la misma naturaleza en nuestra propia región, ¿sí? En varias partes o regiones que me escuchan pudieran sembrarse otras plantas que se dan en su misma localidad. Eso es lo que se puede producir. No siempre es algo que el mercado demanda, no, sino lo que uno siempre podamos consumir, ¿ok? Si consumimos mayor cantidad de lechugas, si hay algún quelite como quiltoniles, también se pueden consumir, malvas, calabazas criollas, guasoncles, amarantos, hasta el mismo maíz en un traspatio pues es altamente consumido, calabacitas, frijoles de guía, frijoles de mata, todo eso lo podemos tener en un huerto, ¿sí? Bueno, pero para poder hacer ese tipo de huertos, ¿qué es lo que requerimos? Miren, vamos a requerir o vamos a hablar 5 puntos. 1. Es el suelo. 2. La disponibilidad de agua también. 3. Los abonos o compostas con los que dispongamos. 4. Los tipos de cultivos que acabamos de mencionar. Y 5. Fechas y temporadas de siembra. ¿Sí? Entonces, iniciaremos con el punto número 1, el suelo. Aquí hay que distinguir qué tipo de suelo es el que tenemos en nuestro huerto. Muchas de las veces tenemos suelos arenosos, tepetatosos, o son suelos muy buenos que se llaman francos. Puede ser franco arenoso, arcilloso, o sin embargo con una alta cantidad de materia orgánica, ¿sí? Si no lo tenemos enriquecida con materia orgánica, nuestra producción va a ser muy baja, ¿sí? O con ello vamos a depender qué tipo de cultivos vamos a sembrar, ¿sí? Porque ahí los cultivos, principalmente las verduras, son los que demandan mayor cantidad de nitrógeno, así que los que dan fruto también, como los jitomates, tomates. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es que nuestra tierra la sepamos qué profundidad es, qué cantidad de materia orgánica contiene, cuál es su dureza, si hay piedras, no hay piedras, porque habría que limpiarla también. Si existen piedras muy grandes, hay que mover la tierra y limpiar todas las piedras que son más haya y hacerlas a un lado. Y también definan el área a sembrar. No empecemos a que voy a destinar todo un terreno de 1000 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la labor se tiene que hacer, si hay alguna maquinaria que pudiera entrar en ese huerto, pues lo harían con tractor. Si no, lo harían con alguna yunta, y lo más que pudieran hacerle es moverlo con pico y pala, ¿sí? De forma manual, ¿sí? Entonces tienen que ver todos esos factores para preparar el suelo, ¿sí? El suelo es la parte más importante, ¿sí? O a lo mejor habrá zonas donde haya mucho tepetate, mucha piedra, la profundidad del suelo es muy baja, con muy baja cantidad de materia orgánica. Entonces empecemos en esos lugares con un espacio pequeñitos, el cual conforme se vayan generando más materia orgánica, vayamos compartiendo más y haciéndolo más grande nuestra área poco a poco, ¿sí? Y si pudiéramos mandar a analizar el tipo de suelo que tengamos, pues mucho mejor. Pero sin embargo, a veces al no ver recursos, tenemos que checarlo si contiene materia orgánica. ¿Cómo podemos saber si el suelo contiene materia orgánica? Puede ser 1 por el color, 2 por los tipos de malezas o de cultivos que se siembran ahí, que tanto producen. Es la forma visual como lo podemos obtener.
de forma más concisa, pues a través de un muestreo del suelo se manda a analizar vía laboratorio y es así como determinamos. Hay otras técnicas, en algún otro podcast voy a describir de cómo podemos detectar nuestra fertilidad del suelo, ¿ok? Hasta aquí vamos a hablar sobre nuestro suelo. 2. ¿Qué tan disponible tenemos el agua en nuestro lugar donde vas a sembrar las hortalizas? Porque muchas de las veces el agua pues, es para consumo humano o se trae de zonas muy lejanas, o a lo mejor son zonas donde llueve bastante y hay disponibilidad de agua constante, o hay ríos, arroyos o nacimientos de agua. ¿Sí? Si es así los casos, pues evitaremos que no hay problemas con el agua, pero hay zonas donde sí la escasez de agua es muy pero muy escasa, ¿no? Entonces no abunda tanta agua, entonces lo que tendríamos que empezar a ir pues son superficies muy pequeñas, y habríamos que empezar también a hacer la cosecha de agua. ¿Sí? En temporadas de lluvia hay que almacenar el agua que se tiene, y podemos ahí hacer a lo mejor con tinacos, cisternas, ollas, empezar a captar el agua, y esa agua pues se tendría que aplicar o usar ya para la producción de alimentos. Y también ahí hay que checar también nuestra calidad del agua que pudiéramos tener. Si es de lluvia es mucho mejor, el agua potable también. ¿Sí? Si son de ríos, arroyos donde aguas arriba, pues a lo mejor hay casas, hay otras pueblos que desalojan sus aguas, sus drenajes ahí. Habría que tener mucho cuidado para la producción de nuestros alimentos. Eso es lo que tenemos que considerar, porque debe haber inocuidad en los productos que vamos a consumir, principalmente los de hoja y los de fruto, que son principalmente nuestros frutos y verduras que consumimos a diario. ¿Ok? El tercer punto es los abonos o las compostas. Muchas de las veces tenemos a lo mejor un cochinito, son los pollos, son los a lo mejor un borreguito, un burrito que utilizamos para la carga, y esos abonos que tenemos muchas veces lo aplican directamente a la planta, al terreno, pero ahí a veces al no descomponerse bien el abono, pues llevamos todavía granos de semillas de malezas, de otros cultivos, y además tenemos parásitos también que van junto con el abono, y de ahí los llevamos a las plantas. Por eso es que tenemos que llevar un proceso de descomposición para hacer una composta, ya sea por medio de manejo de volteo de la tierra de un lado a otro, o hacer lombricomposta. En otro podcast vamos a hablar de cómo se realizan este tipo de compostas, pero el tener disponibilidad de productos de este tipo nos va a ayudar a que esa composta mejore la estructura y la fertilidad de nuestro suelo. Muchas veces hablamos de fertilidad, pero al hablar de fertilidad también a veces hablamos de hay que echarle abono químico, ¿no? Pero no, necesitamos la fertilidad. ¿Qué tan fértil tenemos nuestra tierra? ¿Sí? No solamente es echar abonos, ¿sí? Sino que hay que ver qué tipo de vegetación existe en nuestra zona, y eso también hay que hacer abonos verdes. ¿Sí? Una rotación de cultivos también, que eso nos va a ayudar a mejorar, a ser mejor, a ayudar o incrementar la fertilidad de nuestro suelo, ya sea con materia orgánica, rastrojos, abonos. Eso nos ayudaría bastante la estructura a incrementar la fertilidad. ¿Y qué es incrementar la fertilidad? Incrementar las